Bueno chicos, ¿qué tal? Espero que la estén pasando bien. Vamos a iniciar una nueva clase. Antes que me olvide, eh, yo les voy a pasar unas preguntas respecto de la clase anterior, de lo que es sonido, para que ustedes me contesten. Les pido que me la respondan, no al campus, sino a través de correo electrónico o a través de WhatsApp. Cualquiera de las dos formas para corregirla rápido y hacer la devolución. Eh, por lo que tenemos entendido, yo tengo que calificarlos y el periodo va a ser, es decir, las clases se van a extender, no se sabe bien si es hasta el 6 de noviembre o una semana más, que creo que debe ser el 13, una cosa así, ¿no? Motivo por el cual nos quedan algunas cosas para ver y hoy yo les voy a pasar, por un lado, las preguntas y vamos a tratar un tema. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es el sonido? Una breve explicación de qué es el sonido para ustedes, con palabras de ustedes, ¿eh? No necesitan tecnicismos, eh, sí, los mínimos e indispensables referido a un técnico, pero digamos que sean palabras de ustedes está bien. ¿Cómo se propaga? Es la segunda pregunta. Tercera, ¿cuáles son las formas de propagación? Acuérdense que habíamos visto dos formas de propagación. Una que es utilizable, la otra no. Cuarto, las características del sonido. Habíamos hablado de dos o tres características fundamentales, las más importantes que tiene el sonido. Después la quinta pregunta es una breve explicación de propagación con el efecto de la reverberación. ¿Se acuerdan que en la última clase hablamos de qué pasa cuando la señal del sonido se emite en un ambiente cerrado? En un ambiente abierto se propaga en todas las direcciones con una atenuación de 6 dB cada vez que duplicamos la distancia, pero cuando estamos en un ambiente cerrado se producían ciertos efectos. Era la reverberación. Entonces, una breve explicación de eso que charlábamos. Y la sexta pregunta y última, ¿qué efecto tienen las ondas sonoras en los elementos duros y blandos? O sea, nos referimos a que cuando esas señales en un recinto cerrado de alguna manera chocan contra las distintas superficies de la habitación o del ambiente, algunas serán elementos duros, paredes, qué sé yo, vigas, suelos de cerámico, de granito, y otras serán sobre elementos blandos, madera, no sé, cartón, depende. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, ¿cuál es el efecto que tiene en un caso y en el otro? Cualquier duda que hay sobre esto, me lo consultan por WhatsApp o por correo, no hay problema. Lo único que les pido, sí, es traten de, como mucho el lunes o martes, como tarde, contestarlo. Bien, eh, vamos a hablar un poco hoy de micrófonos. Bueno, cuando hablamos de micrófonos, nos referimos entonces a un elemento que es primero, el micrófono es un transductor. ¿Qué convierte? Bueno, el micrófono lo que hace es convertir una señal sonora en una señal eléctrica. ¿Está? Si yo hablo delante de un micrófono y convierto esa señal, que es sonora, a una corriente eléctrica. Entonces, un transductor que convierte señales sonoras a eléctricas. Bien. Y los hay de distintos tipos. Algunos casi anecdóticos, pero que es necesario mencionarlos. Otros de uso todavía al día de hoy. Bien. En el caso de los micrófonos, por ejemplo, de carbón, el micrófono de carbón es un micrófono que está constituido por una cápsula que contiene gránulos de carbón, ¿no? Pequeños gránulos de carbón, como pequeñas minas de lápiz, de esa manera. De manera tal que
dentro de ese recipiente, una de las caras es móvil, es la cara donde uno va a generar la presión sonora. Al hablar y provocar esa presión sonora sobre ese lado de la cara que tiene el micrófono, lo que hago es variar esas gránulos de carbón que se encuentran dentro de esa cápsula, los hago mover. Y cada ese movimiento genera que sobre dos contactos que tiene el micrófono, genera una diferente corriente, una diferente resistencia propia de las propias laminillas de carbón. Esto hace que este micrófono de carbón se pueda utilizar, si bien hay que alimentarlo, porque lo que hago es, con el micrófono lo que voy a hacer al hablar delante del micrófono, lo que estoy haciendo de alguna manera es generando una variación en su resistencia. O sea, al variar la posición de las distintas gránulas por el movimiento propio del sonido, lo que hago es variar la resistencia eléctrica. Es decir, es una resistencia eléctrica que está variando en distintos valores. Cuando yo le aplico una tensión a ese micrófono, la corriente que va a circular va a estar dada por justamente el valor de esa resistencia. A ver, para tratar de un poquito recapitular cosas que ustedes vieron y que seguro muchos no se acuerdan. Alguna vez ustedes estudiaron la ley de Ohm, lo deben haber visto con Sosaya, lo deben haber visto con Mikulicich, con Cotto. Bien, la ley de Ohm, ¿qué dice? Bueno, dice que la corriente eléctrica de un circuito está en función de una tensión inversamente proporcional a una resistencia. Es decir, que I es igual a B, la tensión, dividido R, la resistencia. Si yo varío R, aumento R, como está abajo, es B sobre R. Si yo aumento R, la corriente baja. Si yo bajo R, la corriente sube. Siempre manteniendo la tensión. O sea, yo le pongo una fuente o una pila de 1,5 volts, el volt va a ser siempre el volt. Pero al variar la resistencia eléctrica producto de la presión sonora que cambia la resistencia eléctrica de esos gránulos, o sea que está haciendo una variación de esa resistencia, lo que estoy haciendo es variar la corriente. Y esa variación de corriente tiene correlación directa con el audio o con la presión sonora que yo estoy generando sobre ese micrófono. Ese es el micrófono más simple, el que se estaba utilizando incluso en los teléfonos de hogar, de los de casa, los antiguos teléfonos de Telefónica, que ya casi no se usan, las líneas fijas. Pero bueno, ese era el principio de funcionamiento. Después tenemos tenemos otro, mejor dicho, que es el de cristal. El de cristal se basa en una propiedad del cuarzo, una propiedad piezoeléctrica que tiene el cuarzo, que vamos a tomarlo para entenderlo, vamos a tomarlo así. No es tan así, pero para entenderlo se lo explica de esta manera. Cuando yo genero una presión sobre una lámina de cuarzo, lo que hago es generar una pequeña corriente eléctrica. O viceversa, cuando yo le aplico una corriente eléctrica, genera una pequeña vibración, que depende del tamaño de la lámina de cuarzo, del corte, cómo está cortado y demás, genera una frecuencia en particular cuando le aplico una corriente eléctrica. De ahí que surgen los osciladores a cristal. Pero el proceso inverso, es decir, si yo tengo la placa y le puedo aplicar una presión a esa placa o a esa lámina de cuarzo, lo que voy a generar es una corriente eléctrica, que va a tener proporción también con el audio o con la presión sonora que yo estoy generando sobre esa placa. Estos micrófonos no necesitan alimentación. Ya de por sí, el solo hecho de que la lámina de cuarzo uno presione sobre una de las laterales hace de que genere esa corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica es utilizada para amplificar. Este tipo de micrófonos tiene una bastante buena sensibilidad, 10-20 milivoltios de salida.
lo cual es importante y tiene una alta impedancia. Otro tipo de micrófonos del mismo tipo son los dinámicos. Los dinámicos, antes de los dinámicos están los cerámicos. Los cerámicos son un tipo de, de micrófono muy similar a los de cristal. Generalmente se utiliza titanio de bario como elemento, no se utiliza la lámina de cuarzo. Es muy similar, con características muy parecidas a las del micrófono de cristal. Y no merece mucho más explicación que eso porque es prácticamente la misma. Después están los dinámicos. Y los dinámicos sí, tenemos de dos tipos. Los dinámicos funcionan bajo el principio también que deben haber estudiado y que rápidamente tratamos de repasar, que es cuando existe un campo magnético, un imán que tiene líneas de fuerza, y yo hago circular por el medio de ese campo, o corto, de una forma de decir, las líneas de fuerza, esas líneas de fuerza que salen de una punta a la otra del campo magnético, las corto con un metal, con un alambre. Lo que hago es sobre ese alambre generar una corriente eléctrica. Entonces, bajo ese principio, si yo tengo una bobina que está sólida a una membrana, y esa membrana, yo al hablar, lo que hago es desplazarla, moverla, lo que estoy moviendo también es la bobina que está por detrás. O sea que estoy con la presión sonora generando un movimiento de esa bobina que tiene adosada esa membrana. Si esa bobina está dentro de un imán, dentro de un campo magnético, lo que hago es cortar líneas de fuerza de esa bobina, de ese campo magnético, y por consiguiente genero una corriente eléctrica, que es proporcional también a la presión sonora que yo genero sobre esa membrana, ¿sí? Entonces, este es otro tipo de micrófono que tampoco necesita alimentación, que tiene una respuesta de frecuencia no súper, pero que puede arrancar entre los 80 a los 100 ciclos y los 16.000 ciclos, una respuesta en frecuencia limitada, pero que es muy utilizada. El efecto inverso, ¿cuál sería? El del parlante. ¿El parlante qué es? Es cuando yo, a través de una energía eléctrica que le aplico al parlante, a esa bobina, lo que hago es generar ese movimiento a través del campo magnético que genera la propia bobina, ¿no? Es el propio movimiento de la membrana. De alguna manera es el proceso inverso. Es decir, yo lo que hago es cortar, ya acá no lo estoy utilizando en forma inversa como micrófono, lo que hago es el movimiento, lo que hace es cortar líneas de fuerza, que es lo que me interesa que ustedes entiendan, y ese movimiento que corta líneas de fuerza a través de la bobina genera esa corriente eléctrica. Bien. Si hablábamos del parlante sería al revés, ese campo magnético que genera la corriente eléctrica que es producto de un audio, lo que hace es desplazarse producto del campo magnético que tiene el imán, y lo que estoy haciendo en definitiva es por un problema de atracción y rechazo de los imanes, generar ese movimiento en la membrana y producir presión sonora sobre el ambiente donde está el parlante, y de esa manera ese movimiento y presión sonora tiene relación con la energía eléctrica que está generándose a través de ese amplificador. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. El micrófono dinámico, entonces, una de las primeras formas es presión sonora, bobina adherida a la membrana, al movimiento de la membrana, corto línea de fuerza de un imán. Esas líneas de fuerza generan electricidad, esa corriente eléctrica es proporcional a esa presión sonora. Una de las formas. La otra forma de dinámica, de micrófono dinámico, es la de cinta. La de cinta es una cinta que generalmente está dentro de un campo magnético, metálica por supuesto, para que produzca el mismo efecto,
que tiene 3-4 milímetros de ancho por unos 4 o 5 centímetros de largo, en forma de zigzag, como una S, y la presión sonora genera ese movimiento de esa lámina generando una corriente eléctrica. Este tipo de micrófono es de muy baja sensibilidad, pero de excelentísimas características de respuesta. Es un micrófono muy delicado, es un micrófono que, como ustedes imaginarán, esa cinta está sostenida dentro del micrófono y no puede golpearse. Es un micrófono, es un micrófono generalmente caro. Son micrófonos realmente que llevan en la construcción, llevan una importante estructura, justamente para que los golpes no lo perjudiquen. Tiene una impedancia muy baja, puede tener 0,1 ohm, es decir, son de valores muy bajos, por lo cual deben ser utilizados a través de y muy baja señal, ¿no? Deben ser utilizados a través de preamplificadores que cambien justamente esa impedancia, esa diferencia, y por otro lado, amplifiquen esa señal. Y los últimos que podríamos ver son los de condensador. Los de condensador funcionan bajo el principio del condensador. Y volvemos a tratar de recordar principios que ustedes ya vieron. El condensador son dos placas separadas por un dieléctrico. Por un dieléctrico que tiene que ser, dos placas metálicas, un dieléctrico que tiene que ser aislante, ¿no? La capacidad está dada en función de esa distancia que hay entre distintos factores, pero fundamentalmente también de la distancia y del material con que está separado esas dos placas. Bien, sobre el capacitor, para el estudio ustedes habrán hablado de reactancias. Las reactancias, para que se entienda, es la resistencia que tiene ese capacitor o la bobina, depende de qué hablemos, porque la reactancia puede ser capacitiva o inductiva, y la podemos representar como si fuese una resistencia. Tómenlo medio así entre pinzas. ¿Por qué? Porque acá ya no hablamos de la ley de Ohm en continuo, hablamos de cuando hay corriente eléctrica alternada. Entonces, cuando hay corriente eléctrica alternada, ahí aparece la reactancia de un capacitor o de una bobina. Pero podemos decir que ese capacitor tiene tantos ohms o esa bobina tiene tantos ohms, ¿no? Para una determinada frecuencia. Acá no va a ser como la ley de Ohm, que la resistencia es de 1000 ohm siempre, porque es continua la tensión. Acá, la resistencia del capacitor o de la bobina, en este caso el nuestro es del capacitor, puede ser de un valor 1000 ohm para 1000 ciclos o de, no sé, 1500 ohm para 3000 ciclos o de más bajo para menos ciclos. Es decir, va a variar en función de la cantidad de ciclos que vaya a circular por ese capacitor. En definitiva, eso va a ser una resistencia, ¿no? Que va a variar, pero va a ser una resistencia. Va a variar con la frecuencia. Si yo, de estas dos placas, una es móvil, es la que justamente yo presiono con el sonido de mi voz, ese capacitor lo que va a estar haciendo es, una se mueve y la otra no. Entonces va a variar la capacidad. ¿Está? Va a haber una variación de esa capacidad. Esa variación de esa capacidad va a generar una distinta resistencia eléctrica. ¿Está? Más o menos para que eso se entienda. Yo sé que por ahí les cuesta un poquito más entender este proceso porque es más electrónica que otra cosa, pero esa es la idea. La placa móvil de ese capacitor es donde presiona el sonido, va a generar que ese capacitor varíe su capacidad y por consiguiente su reactancia, su resistencia. Y entonces al variar su reactancia o su resistencia, cuando lo alimentamos con una tensión, va a pasar algo parecido a lo que pasa con el de carbón, ¿no?
que teníamos que alimentarlo porque variaba su resistencia eléctrica y por consiguiente esa variación de esa resistencia eléctrica, que es producto de la variación de su capacidad, va a generar una corriente eléctrica a través de esa tensión que le apliquemos, que va a corresponder justamente con la presión sonora que yo pongo sobre esa placa móvil de ese capacitor. Bueno, por ahí tendrán que escucharlo 2 o 3 veces el video para entender esta parte. Si no se entiende algo, por favor, coméntenmelo por WhatsApp, buscamos otra forma de entenderlo, vemos de qué manera, pero es importante que ustedes tengan idea de cómo es el principio de funcionamiento. Acá hay muchas cosas. Estos son cómo pueden ser algunos de los micrófonos más comunes. Habíamos abarcado una gran cantidad de micrófonos. Eso no significa que después sean omnidireccional, bidireccional. No, eso es otra cuestión. Como tampoco que hablemos de la respuesta en frecuencia de ese micrófono. Vamos a intentar llevarlo a eso. Los micrófonos, hay distintas calidades de micrófono, depende también el tipo de micrófono que utilicemos. Y la respuesta en frecuencia es cuán pareja es el nivel de la señal que sale del micrófono en frecuencias muy bajas y en frecuencias hasta frecuencias muy altas. Algunos, como los de carbón, eran utilizados, como yo les dije al principio, en los teléfonos fijos. ¿Por qué? Porque los teléfonos fijos lo único que necesitábamos que era que yo pudiera hablar y que del otro lado me pudieran escuchar. No había que pasar ni música, ni alta calidad, nada. Es audio, comunicación verbal. Y la comunicación, el sonido verbal, está entre los valores de los 400 ciclos, un poquito menos, depende la voz de quién, si es de un varón, de una mujer es más agudo, pero vamos a suponer entre 400 ciclos y los 5000 ciclos, no mucho más. O sea que la respuesta en frecuencia de ese micrófono no es importante, porque no necesito calidad y con que responda más o menos dentro de esos valores, voy a tener un funcionamiento de ese micrófono más o menos respetable. Diferente si yo tengo que, no sé, hacer una transmisión en el Teatro Colón, qué sé yo. Entonces ya no puedo utilizar un micrófono de carbón, evidentemente, porque cualquier instrumento que debe transmitir, que se debe captar a través del micrófono para poder amplificarlo y que el público lo escuche, si yo uso uno de micrófono de carbón, evidentemente que imagínense un violín con sonidos tan arribas, cuando llega a 5000 ciclos, después de esos 5000 ciclos ya entraría a bajar la señal a tal punto que casi llegaría desapercibido. O sea, sería una transmisión de horrible calidad. Por eso necesitamos utilizar micrófonos, bueno, un micrófono de cinta, un micrófono dinámico, es decir, un micrófono a condensador de buena calidad. Es decir, micrófonos que tienen respuestas en frecuencia que van desde los 50 ciclos hasta, qué sé yo, los 15.000, 20.000 ciclos sin ningún tipo de problema. Entonces, por eso digo que una cosa es el tipo de micrófono, otra cosa es la respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia, normalmente para micrófonos de cierta calidad, la tienen en los prospectos que vienen con el micrófono. Generalmente los micrófonos se miden una tanda de micrófonos, se hace la respuesta en frecuencia y los demás son todos de serie. Puede haber algunas diferencias. El diagrama es el mismo que sacaron para esos 5 y los demás no se midieron, pero se supone que como son una fabricación en serie, todos deberían ser iguales o similares. Cuando son micrófonos de más importancia, por ejemplo un Neumann, un micrófono de cinta, cada micrófono viene con su diagrama de respuesta en frecuencia por la calidad que significa o que debería tener ese tipo de micrófono. Entonces eso es importantísimo tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las respuestas deben ser, y estamos hablando de un micrófono de alta calidad que vale $3.000, $4.000, $5.000. Son micrófonos extremadamente caros. Pero depende de la aplicación. Para un intercomunicador de una propiedad, de una casa, un comunicador común, con un micrófono de piezoeléctrico también sirve. Un micrófono de carbón serviría también. Es decir, hay distintos usos y la respuesta en frecuencia es un dato importante en un micrófono, como en un parlante, pero en un micrófono en este caso, porque nos da la calidad
la calidad de ese micrófono. Después habrá micrófonos que son omnidireccionales, bidireccionales, para hacer un boom. Eso es otra cuestión. Bueno, espero no haber sido muy aburrido y nos vemos a la brevedad. Contéstenme estas preguntas, así puedo calificarlos y nos queda ver alguna cosita más para, lamentablemente, este año tan raro y tan difícil, ya lo tenemos medio concluido. Bueno, suerte chicos, nos vemos.